Bueno, ¿estuvo usted el domingo en la Puerta del Sol, don Mario? Sí. Sí. Yo también, y no nos vimos, me cachis en la mar. Pues y estuve con doña Carmen y además estoy a punto de decir, pero venga, pero fue... tuvimos un fin de semana de cálculos un poco raros de a ver qué hay que hacer con nuestras vidas, pero fuimos, estuvimos con Germán Terz, estuvimos con Jorge Martín Frías, estuvimos con Ed Mali. ¿Con quién? Ed Mali es una chica del Foro Madrid, que es venezolana, muy competente y profesional. Lo que pasa es que se me ha olvidado el apellido. Y nada, sí, estuvimos ahí. Ed Mali Mauco. Un saludo a Ed Mali. Y nada, pues muy conmovido, ¿no? Sí, hubo un poco de desorganización, sí, porque la megafonía estaba fatal organizada y solo se oía desde un lado de la plaza. Entonces era porque es que el escenario no estaba bien puesto, ¿no? Es que, fijaos, la Puerta del Sol no es buen sitio para hacer manifestaciones. Ha pasado siempre. Dice, ¿dónde pongo el escenario? Y además el escenario no destaca. Y es un poco complicado. Pero ver a tantísimo venezolano en un ambiente tanto festivo, pero en un sentido cívico, como de una preocupación por su país y la manera en que combinan su venezolanidad con su españolidad, porque muchos de ellos tienen nacionalidad española, y si no con su gratitud a España y tal, es conmovedor. Había muchísimos venezolanos, además de todos los tipos, o sea, pobres, ricos, hombres, mujeres, blancos, negros, familias enteras, novios. La gente estaba allí, pues simplemente con un grito, fuera Maduro ya de una puñetera vez de Venezuela. ¿Hubo algún momento de tensión en la concentración, por ejemplo, cuando subió Leopoldo López al escenario, que le empezó a buchear una parte de la concurrencia, llamarle alacrán, que quiere decir en Venezuela traidor, patatín patatán? Hubo algún intercambio de palabras entre algunos manifestantes, hubo un abucheo sonoro a uno que subió, que no sé quién demonios era, de la oposición venezolana, que dijo, hay que agradecer a Pedro Sánchez y al ministro Álvarez sus esfuerzos. Un abucheo tremendo, no pudo ni acabar el discurso. O sea, en fin. ¿Sabéis qué pasa? En las manifestaciones no puedes ir a jugar a hacer ese tipo de cosas. ¿Se acuerda usted, Luis, cuando fuimos a la concentración en solidaridad con Israel, un poco después del 7 de octubre, a las puertas del Congreso? Sí. Pasó exactamente igual. Te llega un portavoz institucional, hay que agradecer al ministro. No hay que agradecer absolutamente. ¿A quién quieres que agradezcamos? ¿El qué? Sí, no hagas eso en una manifestación. A Yolanda Díaz dijo que había que agradecer a Yolanda Díaz, no sé qué. Porque ahí fue cuando empezamos a decir, dijo al gobierno, así, pero oye, en una concentración no hagáis eso. No hagáis eso porque al final es como tener mentalidad de Dimi. Es decir, mira, explique usted qué es mentalidad de Dimi, de por alguien favor. Que tiene que vivir sometido al consentimiento del gobernado porque sabe que su seguridad está en riesgo. Dimni, eso es decir, los cristianos que estaban en Al-Ándalus y tenían que pagar por estar vivos, básicamente. Dimni es judíos, es decir, eso es. Los en tierras, en Dar al-Islam, los no musulmanes vivían tolerados, pero sabedores de que su condición era de ciudadanos de segunda, y a esto lo llamaban Dimnis. Hay un libro de Bat Yeor, de una investigadora judía, yo creo que de origen egipcio, que se llama Dimitud o algo así. Uh-huh. Pero quiere decir que entiendo que en el mundo institucional te tienes que comer muchos sapos y tal, pero no utilices manifestaciones de manifestación de la expresión popular para contemplativos. No quiero ni contar lo que pienso porque esa también estuve ahí. Josep Borrell en Barcelona diciendo, no seáis las turbas, a que subo. Que no
te digo lo que es una turba. Que nos echó la bronca, ¿verdad? Como los romanos, que va y dices, y encima estás haciendo referencias de repelente niño Vicente, que tienes una colleja encima que no hay quien te la quite. Es verdad, esto no es el circo romano, me acuerdo perfectamente. No es el circo romano, no es el circo romano. Todo porque decíamos Puigdemont a prisión, no Puigdemont llevado en coche a... No es el circo romano, es una concentración cívica donde se pide a un traidor que pague como traidor, efectivamente. Sí, efectivamente, no es el circo romano. Esto no es un pasatiempo. Ojalá hubiera calado el mensajito. Y luego intentar conectar la... Yo no estuve, por cierto, tengo que decirlo, porque estaba viajando hacia Madrid precisamente. Intentar conectar esa concentración con labores gubernamentales es una cosa verdaderamente inadmisible, cuando todos sabemos que dentro del gobierno hay promaduristas confesos y que este gobierno en realidad está conectado con Maduro por la vía zapateril, que es asombroso. Asombroso por... Yo espero no morirme sin ver a Zapatero delante de un tribunal penal. Yo creo que sería lo normal. El silencio clamoroso suyo, que empieza siendo silencio, y luego legitimación constante de Zapatero. Aparte de una retórica que yo, por cierto, por cuestiones de estilo no soporto. Ya no puedo soportar esa apelación constante al diálogo y esa cursilería envolvente. Pero la colaboración de sectores izquierdistas con el régimen de Maduro, es que es absolutamente evidente. Entonces, que no vengan ahora diciendo las labores del gobierno en Venezuela, ¿cuáles son? Claro, no, y por cierto, en cuanto a las cuestiones relacionadas con los exilios, pasa siempre. Claro. Que es profundamente incómodo para el que se acerca a ellos para ayudar. Pues como en todos los exilios, es una de las grandes ventajas con las que cuentan los regímenes opresores, que juegan al dividir y vencerás, entonces te metes en crías intestinas. Jamás me voy a meter ahí. Entonces, yo, por otro lado, incluso yo prefiero que se me cuele un elogio a un disidente que luego se revelará que fue colaborador a criticar injustamente a un inocente, ¿de acuerdo? Y ya digo, yo ahí salgo de esa pelea. Leopoldo López, te puede gustar lo que diga, lo que haga. Leopoldo López ha comido cárcel. Chicos, a mí me cuesta mucho más la vida darle lecciones a una persona de este tipo. Yo he estado en Cuba viendo disidentes en Cuba y me encontraba con que es que no se me olvidará, en casa de unos disidentes, y me estaban hablando de una disidente conocidísima que acaba de salir de la cárcel, y me decían: ¿ha visto cómo ha salido? ¡Qué gorda ha salido! A mí se me cae el alma al suelo cuando oigo ese tipo de cosas. Y el régimen, además, por ejemplo, en la Primavera Negra, que fue en 2003 fue esto, cuando el régimen castrista hace una batida represiva contra el proyecto Varela, mete presos yo qué sé, no me acuerdo, 70, no recuerdo ahora, y deja fuera a Osvaldo Payá. ¿Sabéis qué es eso? Es demoledor. En esos regímenes, de repente tú empiezas a hacerte las preguntas de ¿por qué hay que odiar a los judíos y al joven en bicicleta? ¿Por qué al joven en bicicleta? Tiendes a hacer esa pregunta. ¿Por qué Payá se queda fuera? Entonces te envenenan. Yo ahí no entro. Y el que me pida que entre por ahí, no, yo no voy a entrar. Que se arreglen entre ellos, etcétera. Y ellos ven que en cuanto se dividen, pierden. A mí me puede explicar alguien, oye, Mario, es que por otro lado las estrategias que hacen estos son corrosivas porque acaban redundando en beneficio del régimen, todo lo que queráis, pero vosotros vivís hipersensibilizados, sabéis que estáis penetrados, sabéis que el régimen juega esto. Yo no puedo estar todos los días diciéndote a ti bien y a ti mal. No, es que es y muy tú, difícil. Yo no puedo hacer eso. A mí me da mucha pena cuando sucede, pero yo no lo voy a hacer. Es que es muy difícil porque además introduce mucha frustración. Claro. Es decir, Maduro pues tendrá su... Vuelvo a decir un poco lo mismo que decía de Hitler. Maduro no es solamente Maduro, evidentemente tiene un montón de capas envolventes, de conexiones, etcétera, etcétera. ¿Y el problema cuál es? Que la oposición al madurismo, si fracasa constantemente, crea una gran frustración y crea y si luego esa persona acaba, entre comillas, colocada, de algún modo crea
la incertidumbre y la sospecha de que el siguiente va a pasar por, por el mismo proceso, ¿no? Por eso mismo ha sido importante el que María Corina Machado lograra ser nombrada candidata única de la oposición. Esa es la cuestión. Por primera vez la oposición venezolana acude unida. Ahora, que tampoco nos llamemos a engaño, evidentemente el régimen intentará, como una de las formas de presión hacia María Corina Machado, pues activar a alguno de de los opositores más cercanos al régimen o infiltrados para tratar de socavar el liderazgo de María Corina. Pero de momento no lo ha conseguido. Y bueno, pues hay que reconocer que se le está poniendo la cosa cada vez peor a Maduro en el sentido de apoyos internacionales. O sea, ¿cómo será este canalla para que ya ni sus socios, Brasil, Colombia, etcétera, le apoyen? Ha sembrado dudas, ¿no? Pero yo creo que una de las claves, sin duda, aparte del presunto pucherazo y tal, es el hecho de que la oposición de algún modo tiene una figura bastante aseada, y además no varias líneas que están obligadas también a competir entre ellas. Sí, se presentan por varias vías, con lo cual creo que sí que es un momento de mayor crisis para Maduro ahora mismo. Otra cosa es el desenlace que se produce. Maduro, que no es nadie, sino lo que sostienen a Maduro, saben de qué va esto, y aquí es el que resiste gana, sí, como diría Cela, ¿no? Y saben que esto que se le pone mal meses después... Y el tiempo corre a favor de Maduro. Yo eso siempre lo he dicho desde el principio. Sí. Está por ver el desenlace, pero el tiempo corre a su favor, pero también por la frustración y por el hecho lógico y normal de que si la vía de María Corina no acaba triunfando, se abrirá otra vía y entonces serán como vasos comunicantes e irá perdiendo fuerza. Claro. Es así. Y mira, y luego, tal y como está el panorama internacional hoy en día, pues sucede que, vamos a ver, en tiempos de la Guerra Fría se le ponía mal a un dictador la cuestión y alguien de su polo lo acogía. También. Otro país decía, vente que ya no hay más que hacer ahí. Y hacían procesos controlados siempre y cuando no te movieras de tu bloque. Vente que ahí ya no tienes nada que hacer, exilio. Ahora, los dictadores saben que lo que les espera es mucha cárcel. ¿Dónde van? Entonces dicen, no me bajo. Por razones obvias, no me bajo de aquí. Hombre, yo creo que Maduro, si quisiera bajarse, pues Putin lo acogería con los brazos abiertos. De nuevo, mirad lo que he dicho. Siempre y cuando tú siguieras en el bloque, te acogían. Si te bajas para que Venezuela comience a ser una democracia y se le acabe a Rusia, a Cuba, a China, a Irán, su influencia allí, ¿por qué te van a coger? Pues, por ejemplo, porque tengas unos cuantos miles de millones de dólares de los que has robado para repartir. Dejas de tenerlo. De todas formas, yo creo que te has anticipado, Mario, con tu locuacidad clásica. No, porque iba a poner sobre la mesa China. Quiero decir que aquí es siempre el invitado, digamos, discreto a todo este tipo de conflictos. Estoy pensando también incluso en el de Ucrania, ¿no? Y ahí China actúa con una discreción total, pero sin duda alguna actúa. Y es lo que yo creo que es el misterio al que hay que enfrentarse y que es muy difícil, ¿no? Es que China tiene un concepto del tiempo distinto de los occidentales. Es que volvemos un poco, a señalar el problema de fondo, que es que creemos que todo es homologable, en absoluto lo es. ¿Cómo es la frase esa que le atribuyen a un funcionario? Yo creo que no sé si es de los tiempos de Mao o peor de Deng Xiaoping, que le preguntan por la Revolución Francesa y dice, es pronto para hacer es pronto para evaluarla. No, pero de China lo que es alucinante es cuando les llegan los portugueses en 1979, después de la Revolución de los Claveles, y dicen, oye, que bueno, aquí ya tenemos una democracia, patatín, patatán, que os devolvemos Macao. Y dicen los chinos, que nos devolvéis Macao. No, tranquilos. Simplemente deme un papel diciendo que reconoce que eso es soberanía china, pero quédense de momento ahí. Y pasados 25 años ya les dicen a los portugueses, ahora sí, ahora devuélvemelo.
¿Qué país esperaría 25 años para recuperar un país que tiene, aparte ya de sus raíces ideológicas, religiosas, lo que se quiera, un país que tiene también estrategia. Claro. Claro, un país que tiene estrategia. Estoy pensando en España, que es un país que no tiene estrategia internacional en absoluto, porque lo que está pasando en Ceuta, lo que está pasando en Melilla, lo que está pasando en Canarias y lo que va a empezar a pasar en Andalucía, pues es una prueba palpable de que no hay estrategia. Por no hablar ya de Cataluña y otros frentes. Pues son proyectos a largo plazo con un objetivo muy claro. Y yo creo que los dos que estamos analizando esta mañana, pues que son el proyecto coránico y el proyecto chino, pues es que, como estamos diciendo, el tiempo es un factor, bueno, uno más, pero no hay esa urgencia que hay en otras sociedades. La cuestión estratégica es cada vez va a ser más difícil de gestionar en las sociedades occidentales porque se han heterogeneizado hasta tal punto que se han atomizado. Entonces, como no tenemos concepto de bien común, no puedes tener una estrategia común tampoco. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes tienen visión estratégica? Las dictaduras, los países nuevos o los países basados en una ideología siempre y cuando la sigan compartiendo una amplia mayoría. Los demás tienen el problema de que no puedes elaborar pensamiento estratégico, primero porque eres una democracia y segundo porque las democracias, de nuevo, antes eran muy homogéneas culturalmente, espiritualmente, de todo tipo, eran homogéneas. Entonces la gente decía, a ver, esto está bien, esto está mal, creemos en esto no creemos. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el amigo? Ahora... No, ¿Ahora qué significa ser estadounidense, por ejemplo? ¿Qué significa ser británico? ¿Qué significa ser francés? Sí, pero Mario, pero es que esa es la clave. Yo creo que ahora está el balón, digamos, en el punto de penalti. Vamos a ver. Estados Unidos, que era el territorio de la democracia, el de la libertad, ya vuelvo otra vez a la idea de libertad, que es muy compleja de definir, ¿no? Pues con el tiempo ha generado internamente las semillas de su probable destrucción. Estoy señalando al wokismo y demás movimientos que cuestionan van a socavar los fundamentos de esa propia democracia, donde se supone que son ciudadanos libres e iguales, un lema muy habitual, claro, pero si libres e iguales lo cruzas con una política de cuotas, eso estalla, por no hablar ya de conflictos también raciales, que eso es otra cuestión. Claro, donde hay unos regímenes, como tú dices, con unos objetivos claros que no se cuestionan internamente, pues se puede seguir avanzando. Donde hay un cuestionamiento enfermizo y ombliguista, lo que hay es una autodestrucción.